Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for Teen. Nicodemo es una figura clave en el Evangelio de Juan, un fariseo y miembro del Sanedrín que, intrigado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, decidió visitarlo en secreto durante la noche. En su conversación con Jesús, Nicodemo recibió una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del Nuevo Testamento: debes nacer de nuevo. Aunque al principio no comprendía completamente lo que Jesús le decía, este encuentro marcó un antes y un después en su vida. Nicodemo reaparece más tarde, defendiendo a Jesús ante sus compañeros fariseos y, finalmente, en un acto de valentía, ayudando a preparar el cuerpo de Cristo después de su crucifixión. En este video exploraremos la vida y la transformación de Nicodemo, desde su búsqueda espiritual hasta su defensa de Jesús, y cómo su historia nos enseña sobre el verdadero significado del nuevo nacimiento y la fe en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir el impacto duradero de Nicodemo en la historia del Evangelio. En Juan 3, 1, 2. Se narra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo es presentado en el Evangelio de Juan como un fariseo y miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Judicial de los judíos. Aunque formaba parte de la élite religiosa de Israel, Nicodemo muestra una curiosidad genuina y una inquietud espiritual que lo llevan a buscar a Jesús en medio de la noche. Este detalle es significativo, ya que refleja tanto el temor que sentía por ser visto consultando a Jesús como su deseo sincero de aprender más sobre las enseñanzas del Maestro. Los fariseos, en su mayoría, eran hostiles hacia Jesús, ya que lo consideraban una amenaza para su poder y autoridad religiosa. Sin embargo, Nicodemo se destaca entre ellos como un hombre que no comparte totalmente esa perspectiva. Reconoce que las señales y los milagros realizados por Jesús son una evidencia clara de que Él viene de Dios. A pesar de su posición, Nicodemo tiene el coraje de acercarse a Jesús, aunque lo haga bajo el manto de la oscuridad, lo que indica que su búsqueda es personal y sincera, aunque temerosa. Nicodemo inicia la conversación dirigiéndose a Jesús con respeto, llamándolo Rabí, maestro, y reconociendo que las obras que realiza solo pueden hacerse con el respaldo de Dios. Este reconocimiento muestra que Nicodemo ya había estado observando a Jesús y sus obras, y que no lo consideraba simplemente un hombre común o un maestro cualquiera. Nicodemo sabía que había algo especial en Jesús, algo que lo diferenciaba de los demás. Sin embargo, la elección de venir a Jesús de noche también refleja una batalla interna. Por un lado, Nicodemo tiene un cargo importante entre los líderes religiosos, lo que lo pone bajo la presión de sus compañeros, quienes en su mayoría estaban en contra de Jesús. Por otro lado, él está espiritualmente inquieto, buscando respuestas que no puede encontrar dentro de los límites de las tradiciones farisaicas. Su visita nocturna refleja ese conflicto, el deseo de saber la verdad, pero también el miedo a ser visto buscando esa verdad. Nicodemo representa a aquellos que buscan a Jesús con el corazón abierto, pero que aún están atrapados por el temor al juicio de los demás. Su búsqueda sincera de respuestas
lo llevó a tener un encuentro personal con Jesús, lo que marcaría el comienzo de su transformación espiritual. Aunque se acercó en secreto, su disposición para escuchar y aprender de Jesús muestra que estaba listo para ser desafiado y sacudido en su fe tradicional. Este primer paso de Nicodemo hacia Jesús es un recordatorio poderoso de que la fe muchas veces comienza en la duda o en la curiosidad. Muchos de nosotros, como Nicodemo, podemos estar buscando respuestas en secreto, luchando con nuestros propios temores y dudas. Sin embargo, lo importante es dar ese primer paso hacia Jesús, aun cuando no tengamos todas las respuestas o estemos rodeados de incertidumbre. La primera lección que aprendemos del encuentro de Nicodemo con Jesús es que no importa cómo ni cuándo nos acerquemos a Dios. Lo importante es que demos el paso. Muchas veces podemos sentir miedo o vergüenza de buscar a Dios en medio de nuestras dudas o confusiones, pero Jesús siempre está dispuesto a recibirnos, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Nicodemo vino de noche, probablemente para evitar ser visto, pero Jesús no lo rechazó ni lo juzgó por eso. En lugar de eso, le ofreció las respuestas que necesitaba. Esta parte de la historia también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a acercarnos a Jesús. A veces, el temor a lo que los demás puedan pensar nos impide buscar más de Dios. Como Nicodemo, podemos estar atrapados entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nuestro corazón anhela saber acerca de Dios. Sin embargo, la búsqueda sincera de la verdad siempre será recompensada con un encuentro transformador con Jesús. Además, Nicodemo nos enseña que la búsqueda de Dios a menudo comienza con la humildad. A pesar de su posición de autoridad y prestigio, Nicodemo reconoció que había algo que no comprendía y que necesitaba aprender. La humildad es un paso esencial en el camino de la fe. Aunque podamos tener conocimiento o experiencias en otros aspectos de la vida, siempre debemos estar dispuestos a ser enseñados por Dios y a abrir nuestro corazón a lo que Él tiene para mostrarnos. En Juan 3:3 se narra: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de que Nicodemo se acerca a Jesús con respeto, buscando entender más sobre el Maestro y sus señales. This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 15 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more. Girl, you have got to try this Laneige lip mask. Trust me, my lips needed that love. Love these vanilla vibes from Kayali. That top note is just so smooth. Smooth and stunning. That's what you get with this K18 hair mask. Those brands everybody's talking about, they're at Sephora. Discover the hype with the hottest names in beauty, including Laneige, Kayali, K18, and Rare Beauty. Only at Sephora. Jesús responde con una revelación sorprendente y profunda. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Esta afirmación desconcierta a Nicodemo, ya que como líder religioso y maestro en Israel, no comprende de inmediato el significado de lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo, con una mentalidad lógica y arraigada en las tradiciones religiosas, pregunta con asombro: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta pregunta revela la dificultad de Nicodemo para captar el concepto espiritual que Jesús estaba presentando. Estaba interpretando las palabras de Jesús de manera literal, sin darse cuenta de que Jesús hablaba de un renacimiento espiritual, no físico. En este punto de la conversación, Jesús introduce a Nicodemo uno de los principios más esenciales del Evangelio: el nuevo nacimiento. Jesús le habla de la necesidad de nacer del agua y del Espíritu, algo que va más allá de una simple reforma externa o de seguir la ley con perfección. Jesús le está diciendo que para entrar en el reino de Dios es necesario un cambio radical y transformador que solo puede ocurrir por medio de la obra del Espíritu Santo.
Nicodemo, un hombre profundamente religioso, probablemente pensaba que la salvación y el acceso al reino de Dios dependían de la observancia estricta de la ley y de las tradiciones judías. Sin embargo, Jesús rompe con esa idea, enseñando que no es suficiente seguir reglas o rituales externos. Es necesario un cambio interno, una renovación completa que solo el Espíritu puede lograr. El renacimiento del que habla Jesús es una transformación total del corazón y del espíritu. Este nuevo nacimiento que Jesús menciona no depende del esfuerzo humano ni de las obras, sino de la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Jesús le dice a Nicodemo que este renacer no es algo físico, sino espiritual. Es el acto de dejar atrás la vieja naturaleza pecaminosa y entrar en una vida nueva y llena del Espíritu de Dios. Jesús enfatiza que sin este renacer no se puede ver ni entrar en el reino de Dios, señalando la importancia crucial de la transformación espiritual. Esta enseñanza de Jesús a Nicodemo tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. El concepto de nacer de nuevo es esencial para entender la salvación. La vida cristiana no se trata de seguir un conjunto de reglas o realizar rituales religiosos, sino de experimentar una transformación radical del corazón por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, nos está llamando a una vida completamente renovada, donde el pecado queda atrás y la nueva vida en Cristo comienza. Para los creyentes, esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia de fe. ¿Hemos nacido de nuevo en el Espíritu? ¿Hemos experimentado ese cambio profundo y transformador que Jesús describe? No se trata de cambiar nuestra conducta de manera externa, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón y nos dé una nueva vida por medio de su Espíritu. El nuevo nacimiento implica reconocer nuestra necesidad de Dios y aceptar la obra redentora de Jesús en nuestra vida. El nuevo nacimiento también nos recuerda que la salvación es un don de Dios, no algo que podamos lograr por nuestros propios méritos. Como Nicodemo, podemos caer en la trampa de pensar que nuestra justicia proviene de nuestras buenas obras o de la observancia de la ley. Pero Jesús nos muestra que no es posible entrar en el reino de Dios a menos que experimentemos la regeneración espiritual. Esta regeneración solo puede venir a través del poder del Espíritu Santo, quien transforma nuestro corazón y nos da una nueva vida en Cristo. El acto de nacer de nuevo es también un recordatorio de que la vida cristiana es un proceso continuo de renovación. Aunque el nuevo nacimiento es un evento inicial que marca nuestra entrada en la vida de fe, nuestra relación con Dios sigue siendo un proceso de crecimiento y transformación diaria. Estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo continúe renovándonos y guiándonos en nuestra vida, cambiándonos a la imagen de Cristo día tras día. En Juan 3, 9, 10 se narra: Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, a pesar de ser un maestro en Israel y un fariseo con profundo conocimiento de la ley y los profetas, no comprende completamente lo que Jesús está enseñando sobre el nuevo nacimiento. En este punto de la conversación, Nicodemo muestra su confusión al preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Está perplejo, ya que el concepto de renacimiento espiritual es algo nuevo y difícil de captar para alguien que ha sido formado en la tradición religiosa judía. Jesús responde con una suave reprensión. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Jesús señala que a pesar de su conocimiento religioso y su estatus como maestro, Nicodemo no ha entendido una verdad espiritual fundamental. Jesús le está mostrando a Nicodemo que la comprensión de las verdades espirituales va más allá del conocimiento intelectual de las Escrituras. Requiere una revelación espiritual y un corazón dispuesto a recibir la verdad de Dios. Este momento en la conversación es significativo porque muestra la limitación del conocimiento religioso cuando no está acompañado de una revelación espiritual. Nicodemo representa a muchas personas que, aunque tienen un vasto conocimiento de la religión y las tradiciones,
aún luchan por entender las verdades espirituales profundas. La pregunta de Nicodemo refleja una lucha común. ¿Cómo entender los misterios de Dios con una mente limitada por la lógica y el razonamiento humano? Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. Jesús, en lugar de condenar a Nicodemo por su falta de comprensión, responde con paciencia y continúa enseñándole. Aquí podemos ver la compasión y la paciencia de Jesús hacia aquellos que buscan la verdad, incluso cuando están confundidos o luchan por entenderla. Jesús sabe que el camino hacia la comprensión espiritual no siempre es fácil y que muchas veces requiere tiempo y una disposición del corazón para ser transformado. La respuesta de Jesús también revela que el conocimiento religioso por sí solo no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo un maestro de Israel, estaba bien versado en las Escrituras, pero no había comprendido el mensaje espiritual que estaba detrás de las profecías y enseñanzas que conocía tan bien. Jesús le está mostrando que el acceso al reino no se trata de acumular conocimiento, sino de experimentar una transformación del corazón y una revelación que solo el Espíritu Santo puede proporcionar. Este pasaje también nos enseña una lección importante. La sabiduría y la comprensión espiritual no se logran solo a través del estudio o la observancia de la ley, sino a través de una relación cercana con Dios. Jesús está llamando a Nicodemo a ir más allá de su conocimiento teórico y a abrirse a la obra transformadora del Espíritu en su vida. Es un recordatorio de que el conocimiento, aunque valioso, no es el fin. Lo más importante es la relación con Dios y la disposición a ser guiado por su Espíritu. Este intercambio entre Nicodemo y Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de las verdades espirituales. A veces, como Nicodemo, podemos confiar demasiado en nuestro conocimiento intelectual o en nuestra formación religiosa, pensando que eso es suficiente para entender a Dios. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera comprensión espiritual viene a través de la revelación divina y la humildad para recibir lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Como cristianos, estamos llamados a mantener una actitud de humildad y apertura espiritual, reconociendo que, aunque estudiemos la Biblia y aprendamos acerca de Dios, siempre necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender las verdades más profundas. La vida cristiana no es simplemente un ejercicio intelectual, es una experiencia transformadora que involucra todo nuestro ser, permitiendo que Dios renueve nuestras mentes y corazones continuamente. Otra lección que podemos aplicar es la importancia de la paciencia en nuestro proceso de aprendizaje espiritual. Como Nicodemo, todos enfrentamos momentos de confusión o lucha por entender ciertas enseñanzas de la fe. Pero al igual que Jesús fue paciente con Nicodemo, también debemos ser pacientes con nosotros mismos en nuestro crecimiento espiritual. No siempre tendremos todas las respuestas de inmediato, y eso está bien. Dios es paciente con nosotros, y en su tiempo nos revelará lo que necesitamos saber. También podemos aprender de la paciencia que Jesús mostró hacia Nicodemo en este momento. A veces, como cristianos, podemos encontrarnos con personas que están confundidas o que luchan por entender aspectos de la fe. Es importante recordar que Jesús no condenó a Nicodemo por su falta de comprensión, sino que lo guió con paciencia y amor. De la misma manera, estamos llamados a guiar a otros con paciencia y compasión, ayudándolos a encontrar la verdad sin juzgarlos por sus dudas o luchas. En este punto de la conversación entre Jesús y Nicodemo, Jesús revela una de las verdades más poderosas del Evangelio: el amor de Dios por el mundo y el llamado a la fe para recibir la vida eterna. Después de que Nicodemo lucha por entender el concepto del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu,
Jesús continúa explicando el plan redentor de Dios y el papel crucial de la fe en la salvación. En Juan 3:16. Es uno de los versículos más conocidos y citados de la Biblia, y marca el centro del mensaje de Jesús. Dios ama al mundo con un amor tan inmenso que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este mensaje resume el propósito de la misión de Jesús y el camino hacia la salvación para toda la humanidad. Este versículo revela varios aspectos cruciales del carácter de Dios y de su plan para la humanidad. En primer lugar, subraya el inmenso amor de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado su amor por su pueblo de muchas maneras, pero en este momento, Jesús está revelando la máxima expresión de ese amor, el sacrificio de su propio Hijo. Este amor no es solo para unos pocos privilegiados o para un grupo selecto, es un amor para todo el mundo. Nadie está excluido de la invitación de Dios para recibir su amor y su salvación. En segundo lugar, Jesús explica la importancia central de la fe. La vida eterna no es algo que se pueda ganar a través de obras o mérito personal, sino que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesús no solo nos salva del castigo del pecado, sino que nos ofrece una vida abundante y eterna en relación con Dios. Jesús, al hablar con Nicodemo, está haciendo un llamado a la fe, invitándolo a dejar de lado sus dudas y temores y confiar en el plan de salvación que Dios ha preparado. El hecho de que Dios dio a su Hijo unigénito también nos muestra la profundidad del sacrificio que está involucrado en la salvación. El Hijo de Dios, Jesús, fue enviado al mundo para sufrir y morir en lugar de la humanidad, para que aquellos que creen en Él puedan ser reconciliados con Dios. Este sacrificio es el acto central del plan de redención de Dios, y a través de la fe en ese sacrificio se nos concede la vida eterna. Jesús no está hablando solo de una existencia eterna en el cielo después de la muerte, sino también de una vida transformada aquí y ahora, una vida marcada por la relación con Dios y por la presencia del Espíritu Santo. Al invitar a Nicodemo a creer, Jesús lo está invitando a experimentar esa vida transformadora y a ser parte del reino de Dios. Este versículo es el corazón del Evangelio y tiene implicaciones profundas para cada cristiano. La primera lección que podemos aplicar es la centralidad del amor de Dios en nuestra vida. A veces podemos dudar del amor de Dios debido a nuestras circunstancias, pero Juan 3:16 nos recuerda que el amor de Dios es incondicional y está demostrado en el sacrificio de Jesús. No hay mayor prueba del amor de Dios que su disposición a enviar a su Hijo para salvarnos. Otra lección clave es la importancia de la fe para recibir la vida eterna. Jesús deja en claro que el único requisito para recibir la salvación es creer en Él. Esto nos recuerda que la salvación no se basa en lo que podemos hacer o lograr, sino en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Es un llamado a poner toda nuestra confianza en Jesús, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino para cada aspecto de nuestra vida. También podemos ver que el Evangelio es una invitación abierta para todos. El amor de Dios es para el mundo, lo que significa que no hay limitaciones basadas en raza, estatus social o antecedentes. Esto nos desafía a compartir el mensaje de amor y salvación de Dios con todos, sabiendo que cada persona es amada por Dios y tiene la oportunidad de recibir la vida eterna a través de la fe en Cristo. Además, el hecho de que Dios dio a su Hijo unigénito nos enseña sobre el costo del sacrificio de Jesús y cómo deberíamos responder a ese amor. Jesús no solo vino a ser un maestro o un ejemplo moral, sino que vino a morir por nuestros pecados. Su sacrificio merece una respuesta de gratitud y dedicación. Como cristianos, estamos llamados a vivir nuestras vidas en respuesta a ese gran amor, amando a Dios con todo nuestro corazón y amando a los demás como Él nos ha amado. En Juan 7:50-51 se narra: Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, les dijo: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
En este punto de la historia, Nicodemo ha avanzado en su comprensión de Jesús y en su disposición a tomar una posición más pública, aunque de manera cautelosa. Durante una reunión del Sanedrín, los líderes religiosos están discutiendo sobre Jesús y su creciente influencia entre el pueblo. La mayoría de ellos está enfurecida con Jesús y ya buscan maneras de arrestarlo, con intenciones de silenciar su mensaje. En este ambiente hostil, Nicodemo toma la palabra para defender un principio básico de la ley judía, que nadie debe ser condenado sin ser escuchado y sin un juicio justo. Es significativo que Nicodemo, que anteriormente había venido a Jesús de noche para evitar ser visto, ahora se atreva a defenderlo, aunque indirectamente, ante el consejo más poderoso de Israel. Aunque no se identifica abiertamente como seguidor de Jesús, su intervención muestra que está dispuesto a correr cierto riesgo para garantizar que Jesús reciba un trato justo. La intervención de Nicodemo en este momento refleja un crecimiento en su valentía y en su fe. Aunque todavía está luchando con el temor de ser visto como un defensor directo de Jesús, ya no puede permanecer en silencio mientras se cometen injusticias. Al recordar a sus compañeros fariseos que la ley exige un juicio justo, Nicodemo está plantando una semilla de duda en la mente de aquellos que ya han condenado a Jesús sin haberlo escuchado realmente. Este acto de Nicodemo también revela su sentido de justicia. No está abogando abiertamente por Jesús en este punto, pero sí está dispuesto a defender el principio de escuchar a alguien antes de condenarlo. Aunque parece un argumento legalista, está claro que Nicodemo está comenzando a actuar desde una convicción interna más profunda. Él ha escuchado a Jesús y ha comenzado a entender su mensaje, y aunque todavía no lo hace públicamente, Nicodemo sabe que lo correcto es al menos darle una oportunidad justa. Este es un momento clave en el viaje espiritual de Nicodemo. Anteriormente, temía ser visto buscando a Jesús, pero ahora está dispuesto a arriesgar su reputación ante el Sanedrín. Aunque todavía no se ha declarado abiertamente como seguidor de Jesús, su valentía al hablar en su defensa muestra que está en un proceso de transformación. La fe de Nicodemo aún está en crecimiento, pero está avanzando hacia una posición más firme y decidida en favor de la justicia y la verdad. La defensa de Nicodemo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a defender la verdad y la justicia, incluso en entornos hostiles. Como cristianos, enfrentamos situaciones en las que nuestra fe o los principios que defendemos pueden ser impopulares o criticados. Nicodemo, aunque temía las repercusiones de hablar a favor de Jesús, decidió dar un paso adelante en un momento crucial, recordándonos que incluso los pequeños actos de valentía son importantes en nuestra vida de fe. Una lección clave es que aunque nuestra fe pueda ser débil o titubeante en ciertos momentos, lo importante es dar pequeños pasos en la dirección correcta. Nicodemo no proclamó abiertamente su fe en Jesús en este momento, pero al defender el principio de la justicia, mostró que su corazón estaba siendo transformado. Este es un recordatorio de que el crecimiento en la fe es un proceso y que a veces el simple hecho de dar un paso hacia la verdad, incluso de manera modesta, es un acto significativo de valentía. Otra aplicación importante es la importancia de defender la verdad y la justicia, aun cuando es impopular o arriesgado. Nicodemo defendió el principio de un juicio justo, un valor que era fundamental en la ley de Moisés. Como cristianos, estamos llamados a ser defensores de la verdad y la justicia, incluso cuando hacerlo nos pone en conflicto con la opinión popular o nos expone a críticas. No se trata solo de defender nuestra fe, sino de defender los principios del reino de Dios: justicia, equidad y compasión. Nicodemo también nos enseña que, aunque no siempre estamos listos para hacer declaraciones audaces de nuestra fe, hay momentos en los que debemos dar un paso adelante, aunque sea de manera sutil. La fe en acción puede comenzar con pasos pequeños, como abogar por la justicia en situaciones cotidianas, pero con el tiempo, estos pequeños actos de valentía pueden crecer y convertirse en declaraciones más audaces de nuestra fe en Cristo. En Juan 7:52 se narra:
Respondieron y le dijeron: «¿Eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta». Tras la defensa que Nicodemo hace de Jesús en el Sanedrín, recordando a sus compañeros que la ley judía no permite condenar a un hombre sin darle la oportunidad de ser escuchado, la reacción de los otros líderes religiosos es inmediata y hostil. En lugar de considerar la validez del argumento de Nicodemo, lo ridiculizan y lo atacan personalmente, insinuando que él también podría ser un seguidor de Jesús. Sus palabras, llenas de desprecio, demuestran que no estaban interesados en la justicia ni en escuchar lo que Jesús tenía que decir, sino en deshacerse de él a cualquier costo. La respuesta del Sanedrín muestra el grado de prejuicio y odio que muchos de los líderes religiosos tenían hacia Jesús. Ellos no estaban dispuestos a investigar con justicia, y mucho menos a admitir que Jesús podría ser el Mesías. Al burlarse de Nicodemo y sugerir que ningún profeta ha salido de Galilea, los fariseos evidencian su arrogancia y desconocimiento de las Escrituras, ya que varios profetas, como Jonás, provenían del norte de Israel, cerca de Galilea. La reacción del Sanedrín hacia Nicodemo es una prueba de cómo los prejuicios y la arrogancia pueden cegar a las personas ante la verdad. Los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que también rechazaban cualquier defensa racional o justa de él. La burla que lanzan hacia Nicodemo, al preguntarle si también es de Galilea, revela su desprecio hacia esa región y, por extensión, hacia cualquiera que pudiera asociarse con Jesús. Nicodemo, a pesar de estar rodeado de hostilidad, da un paso más hacia la valentía. Aunque no lo defiende abiertamente como Mesías, su disposición a cuestionar la injusticia que se estaba cometiendo es un acto significativo. Al estar dispuesto a enfrentar el ridículo y la burla de sus compañeros, Nicodemo muestra que su fe en Jesús está creciendo. Este es un avance importante desde el momento en que buscó a Jesús en secreto, de noche, para evitar ser visto. La respuesta hostil que recibió también refleja una verdad importante para todos los que siguen a Cristo. Defender la verdad o la justicia puede llevar al ridículo y la persecución. Nicodemo es un ejemplo de alguien que, aunque no se identifica completamente con Jesús en ese momento, comienza a sentir el costo de defender la verdad, incluso en formas pequeñas. La oposición que enfrentamos cuando hablamos en defensa de la justicia y la verdad puede ser dura, pero también es una señal de que estamos alineados con los principios del reino de Dios. Este momento en la vida de Nicodemo nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a ser rechazados o ridiculizados por defender la verdad y la justicia. Como cristianos, a menudo enfrentaremos la oposición del mundo cuando intentamos vivir según los valores del reino de Dios. La historia de Nicodemo nos enseña que defender la verdad a menudo conlleva un costo, ya sea en forma de burla, rechazo o incluso persecución. Sin embargo, como Nicodemo, debemos aprender a avanzar en nuestra valentía, sabiendo que estamos en el lado correcto cuando defendemos lo que es justo. La burla que Nicodemo enfrentó también nos recuerda que no todos aceptarán el mensaje de justicia, amor y verdad que viene de Dios. Sin embargo, esto no debe disuadirnos de hablar cuando sabemos que algo es incorrecto. A veces, el simple acto de cuestionar una injusticia puede ser suficiente para desafiar las ideas preconcebidas y comenzar un cambio. Nicodemo no hizo un gran discurso defendiendo a Jesús, pero su intervención fue lo suficientemente significativa como para llamar la atención de sus compañeros y provocar una reacción. Otra lección clave de este pasaje es que, al igual que Nicodemo, muchas veces enfrentaremos oposición cuando comenzamos a mostrar los primeros signos de nuestra fe o cuando decidimos actuar en favor de la verdad. Es posible que no siempre tengamos la fuerza para hacer grandes declaraciones de nuestra fe, pero incluso los pequeños pasos hacia la justicia y la verdad son importantes. Nicodemo nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso y que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Además, la historia de Nicodemo nos muestra que el ridículo y la burla
no deben detenernos en nuestro compromiso con la verdad. Como seguidores de Cristo, debemos estar preparados para enfrentar la oposición del mundo y, al mismo tiempo, mantenernos firmes en nuestra convicción de hacer lo correcto. Las palabras de burla de los fariseos no detuvieron a Nicodemo en su camino de transformación, y no deberían detenernos a nosotros cuando defendemos la verdad de Dios en medio de la oposición. En Juan 19, 38, 40, se narra: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejase llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, fue con una mezcla de mirra y áloe, como de 100 libras. Después de la crucifixión de Jesús, Nicodemo emerge como una figura transformada. Su presencia junto a José de Arimatea en la preparación del cuerpo de Jesús para el entierro muestra que su fe ha pasado de ser una curiosidad privada y oculta a una demostración pública de devoción. Ya no se acerca a Jesús en secreto ni de noche. Ahora, en plena luz del día, Nicodemo actúa valientemente al cuidar el cuerpo del Señor. Esta transformación es significativa porque indica que Nicodemo ha llegado a un punto en su fe donde ya no teme lo que los demás piensen o digan sobre él. Su devoción a Jesús es lo suficientemente fuerte como para que esté dispuesto a mostrar su respeto y amor por él públicamente, aun cuando podría enfrentarse a la crítica o rechazo de sus compañeros fariseos. El hecho de que participara en el entierro de Jesús es un signo de que ha llegado a comprender el verdadero significado de la misión de Cristo. El viaje de Nicodemo es uno de crecimiento y transformación espiritual. Comenzó con una búsqueda inicial y un encuentro nocturno con Jesús, donde se le presentó el concepto de nacer de nuevo. A lo largo de los evangelios, vemos cómo este hombre, a pesar de su estatus como fariseo y miembro del Sanedrín, lucha internamente con las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, cada paso que da lo lleva más cerca de una fe madura, que culmina en su participación en el entierro de Jesús. Este acto de sepultar a Jesús no fue un simple gesto. En el contexto cultural y religioso de la época, era un gran riesgo para Nicodemo asociarse abiertamente con Jesús, especialmente después de su crucifixión. Jesús había sido condenado como criminal, y cualquier persona que se asociara con él corría el riesgo de enfrentar consecuencias graves, tanto sociales como políticas. Pero Nicodemo, junto a José de Arimatea, decidió que su fidelidad a Jesús era más importante que las posibles repercusiones. En este momento, vemos a un Nicodemo valiente, dispuesto a actuar en público por el Señor que había transformado su vida. La cantidad de especias que trajo para el entierro, 100 libras, también indica el nivel de respeto y reverencia que Nicodemo tenía hacia Jesús. Este era un regalo digno de un rey y refleja que Nicodemo entendía que Jesús no era simplemente un maestro o profeta, sino alguien mucho más importante, el Mesías. El honor y el respeto que mostró en este acto final revelan su comprensión más profunda de quién era Jesús y lo que su sacrificio significaba. La historia de Nicodemo nos ofrece una lección poderosa sobre la transformación espiritual y la necesidad de vivir nuestra fe de manera pública y valiente. Aunque Nicodemo comenzó su búsqueda de Jesús en secreto, temeroso de ser visto por otros, su historia nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual implica llegar a un punto donde estamos dispuestos a ser identificados abiertamente con Cristo, independientemente de las consecuencias. Nicodemo nos enseña que la fe no se trata solo de momentos privados de devoción, sino de acciones públicas que demuestran nuestra lealtad a Jesús. Al igual que Nicodemo, muchos de nosotros comenzamos nuestra relación con Jesús en privado, tal vez luchando con dudas o temores sobre lo que otros pensarán. Sin embargo, la fe madura nos lleva a un punto donde debemos estar dispuestos a actuar con valentía, mostrando al mundo que pertenecemos a Cristo, incluso cuando eso implique enfrentar críticas, rechazo o sacrificios. Otra lección clave
es el valor de actuar en el momento adecuado. Nicodemo podría haber elegido permanecer en silencio después de la crucifixión de Jesús, como lo hicieron muchos otros seguidores de Jesús por miedo. Sin embargo, decidió que este era el momento de actuar, demostrando que hay momentos en nuestra vida cristiana en los que Dios nos llama a dar un paso adelante, a mostrar públicamente nuestra fe y a honrar a Cristo a través de nuestras acciones. El hecho de que Nicodemo trajera especias dignas de un rey también nos recuerda la importancia de dar lo mejor de nosotros a Dios. No debemos escatimar en nuestra devoción o en lo que estamos dispuestos a ofrecerle. Nicodemo, al traer una cantidad tan generosa de especias, nos enseña a honrar a Dios con lo mejor que tenemos, ya sea con nuestro tiempo, recursos o talentos. La adoración genuina implica sacrificio y debemos estar dispuestos a dar generosamente por el reino de Dios. La historia de Nicodemo concluye con un acto de valentía y devoción que demuestra su transformación espiritual completa. Lo que comenzó como una búsqueda secreta se convierte en una fe pública y decidida. Nicodemo, quien antes temía ser visto con Jesús, ahora está dispuesto a ser identificado como alguien que respeta profundamente a Jesús, incluso después de su muerte. Su acción de participar en el entierro de Jesús es una señal de que ha comprendido la verdadera naturaleza de Jesús y está dispuesto a arriesgar todo por él. Como cristianos, podemos aprender mucho de Nicodemo. Su vida nos recuerda que la fe en Cristo no es estática, sino que debe crecer y transformarse. Todos comenzamos nuestro viaje espiritual de diferentes maneras, pero Dios nos llama a avanzar hacia una fe madura que se exprese en acciones valientes y públicas. La vida de Nicodemo nos anima a dejar de lado el miedo y a vivir abiertamente para Cristo, confiando en que Él está con nosotros, incluso cuando enfrentamos oposición. Nicodemo también nos desafía a examinar cómo estamos demostrando nuestra devoción a Jesús. ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para honrarlo? ¿Estamos dispuestos a ser identificados públicamente con Cristo, incluso cuando hacerlo nos cueste algo? Su historia es un recordatorio de que la verdadera fe implica sacrificio, pero también es una invitación a vivir plenamente para el Señor, sabiendo que nuestros actos de devoción y valentía son una expresión de nuestra confianza en Él. Finalmente, el legado de Nicodemo nos enseña que no importa cómo comencemos nuestra relación con Jesús, lo importante es cómo decidimos seguirlo y honrarlo a lo largo de nuestra vida. La transformación de Nicodemo nos recuerda que Dios está siempre trabajando en nuestro corazón, llevándonos de la oscuridad a la luz, de la duda a la fe y de la timidez a la valentía en Cristo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.